Leo. Buenos días. Buenas, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, me alegro que estás aquí. Toma asiento. Vamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, bien, ¿y tú? Bien. Wow, bueno, hace meses estás después de años, ¿no? Estar en la empresa familiar, hace meses estás llevando el timón, ¿no? Estás en la cima de este proyecto grande. Wow, realmente son años y meses también que hemos trabajado mentalmente para llegar realmente a estar en un sitio donde creo que ya no hay límites, ¿no? No, yo creo que lo que hemos logrado en este periodo de tiempo, el avance que hemos conseguido es gracias al impulso que tú nos has dado realmente, y el factor limitante no era yo, que eso yo creo que era la clave que a mí me costó ver sobre todas las cosas. Yo creo que el factor limitante fue el entorno, lo que la gente me decía más de lo que yo era. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que va... Yo creo que muchas veces en vuestra empresa, pero en las sociedades, que hay mucha gente con creencias limitantes que van directamente vinculadas con los miedos, ¿no? Tenemos miedo a perder nuestra posición, miedo a no poder desarrollar o que no nos dejan hacer, y creo que hemos captar muy bien ese miedo. Creo que captar muy bien el miedo en el entorno, creo que es muy importante. Captar el miedo también en nosotros mismos, porque sí es verdad que todos y cada uno de nosotros tenemos una de las emociones básicas, que es el miedo dentro de nosotros. Creo que el miedo siempre ayuda, el miedo es necesario. Lo que pasa es que si el miedo es tan grande, ya empieza a tener un efecto limitante, ¿no? Pero yo creo que lo que por lo menos yo he aprendido en este tiempo es que yo era una persona que no tenía tanto miedo. O sea, los que tenían miedo eran los que me rodeaban. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, que el miedo de las personas que te rodean te intoxica y al final te impide avanzar a lo mejor a donde tú deberías de estar. Que no significa que seas un kamikaze, es decir, no significa que te conviertas ahora en, no, como no tengo miedo, pues me lanzo y me doy un golpe. No, todo medido, como sabes que soy yo, todo comedido, todo calculado, pero claro, cuando yo tenía los cálculos hechos y yo sabía que se podía conseguir y todo el mundo me decía que no, y los que decían que no habían hecho ningún tipo de cálculo, a mí eso era lo que a mí me lastraba. Porque yo decía, si ellos no han hecho ningún cálculo, ¿qué es lo que estoy fallando yo? Yo creo que ahí fue donde tú cuando llegaste me dijiste, no, fíjate que lo estás haciendo bien, fíjate que por aquí vas correctamente. Entonces, eso fue lo que a mí me rompió ese techo de cristal, ¿no? Como dicen, el techo mío era el miedo que me rodeaba. Y yo creo que el gran paso que hemos podido hacer para realmente generar ese cambio es que te haya ayudado, o que nos autoayudamos a ser conscientes, ¿no? Correcto. Conscientes es que vivimos en un entorno que nos limita. Yo creo que ese es el primer gran paso, ¿no? Ser conscientes para empezar, exacto, para empezar después empezar a cambiarlo, ¿no? Pero esa conciencia creo que es la parte que tú, y ya estoy hablando de ti, ¿no? De la parte tuya, es no tener miedo a esa conciencia, porque muchas veces darnos cuenta de las cosas, darnos cuenta que existen estas creencias limitantes, mucha gente en la sociedad no quiere ser conscientes, entonces viven un patrón bastante descafeinado. Tú lógicamente no, eres un hombre que no tienes miedo a escuchar. Me escuchas con los brazos abiertos, ¿no? Tú siempre cuando nos sentamos me dices, venga, dale, ¿no? Sin ¿cómo lo llamamos? Sin tabujo, sin filtro. Sin límite. Sin límite, ¿no? Sin filtro, creo que... Pero yo entiendo que eso no es normal. Es decir, yo sé también lo que es normal y lo que no, y yo sé que no es normal que cuando, por ejemplo, hacíamos las reuniones y tú me ponías a caldo, pero me ponías a caldo no es ponerme a caldo, sino decirme la realidad. Es decir, que ni siquiera muchos amigos, cuando estás en un nivel más o menos alto, la gente se acostumbra a decirte lo que quieres oír. Y claro, cuando encuentras a alguien que te dice la verdad, te la dice a la cara, y con todo el respeto del mundo, como dices tú, ¿no? Pero te la pone delante y tú tienes que afrontar esa realidad, ahí es donde se demuestra la valía de una persona. Claro, y cuando hablamos de miedo, ¿no? Para yo poder afrontar ese miedo, para intentar cambiar ese miedo, no se podría hacer con miedo.
No. Significa, el miedo hay que afrontarlo con confianza, ¿no? Entonces, sin filtro, de forma abierta, clara, transparente, hablar de, hablar de esa primera parte de concienciación, ¿no? Donde uno se da cuenta, dónde realmente están las ataduras de la empresa o de la familia o de la relación o de nosotros mismos, ¿no? Sí, guapo, exacto. Desde la confianza, desde la total transparencia, que creo que cuando hablamos de un proceso de coaching es sumamente importante en no solamente el coach que ayuda a que las personas tengan menos miedos, crezcan, desarrollen, sacan su potencial, pero también está el cliente o el coachee que recibe esto y que una parte que totalmente depende de ti y por eso eres un tipo que donde estás ahora realmente no hay límites. Hay muchos ejemplos que podemos hablar, que estás en una cima que hace años Era impensable. Era impensable, exactamente. Ya estás donde realmente tienes que estar. Pero lo que hay que ser también conscientes es que esa cima, bajo mi punto de vista, yo creo que estaba. Es decir, yo sabía que esa cima existía y yo lo que rompió todo esto fue que descubrí cómo quitar todas las limitaciones alrededor, o se construyó una escalera que nadie me dejaba construir y me la construí yo solo a través del trabajo que hemos hecho, ¿no? Cómo todos los factores externos fuimos quitando uno a uno con un trabajo quirúrgico, ¿no? Fuimos un punto aquí, otro punto, vamos a mejorar y cómo lo hacemos y cómo enfocamos, ¿te acuerdas? Todos los trabajos que hemos hecho. Y realmente tú lo que has hecho es sacar ese potencial que había en mí, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Y que yo sabía que había, o sea, yo siempre me sentía como un Ferrari dando vueltas en un karting, ¿no? Me tenían en el karting, yo veía la pista de correr y decía, ¿pero por qué yo no puedo correr allí? No, allí no vayas, que se te rompe el coche, que te puedes dar un golpe y te puedes matar. Y digo, sí, pero es que yo debería estar allí y no aquí. Entonces yo me sentía siempre en ese karting. Entonces tú lo que hiciste fue que abriste la puerta, vete y prueba. Y claro, quitamos todas esas partes que me bloqueaban y ya estoy corriendo muy rápido en la pista, ¿no? Y lo que, exacto, ese grande siempre había dentro de ti, porque siempre lo tenías claro. Quizás lo que hice yo, yo cuando la primera vez que nos vimos, traje unas tijeras y que poco a poco fui cortando esas cuerdas que tenían atadas, ¿no? Y por un lado, creo que con total confianza, ¿no? O todo o nada, trato esto, corto, porque sé muy bien dónde tengo que cortar, esas cuerdas que tengo que cortar, sé muy bien dónde están. Pero duele, ¿eh? Exacto, sí. Eso es lo que la gente no quiere. Es que ese factor hay que ser valiente. Y ahí justamente está el miedo. Significa muchísimas personas no sacan su máximo potencial, no crecen, no esperan a conseguir realmente alcanzar los sueños o no piensan en grande por el miedo a que duele. O lo que dirán. No, el miedo tiene muchas facetas. Entonces cada uno coge la que más le afecta. Y a mí la que me afectaba era la opinión a lo mejor que tendrían esas personas que tú aprecias y que no lo hacen ni siquiera por mal, sino lo hacen porque te quieren y te transmiten sus miedos al final, pero con el tiempo me di cuenta que no eran mis miedos y con el tiempo me di cuenta que había muy pocos miedos en mí. Significa si alguien realmente se quiera poner la apuesta de crecer, de alcanzar objetivos inimaginables hace tiempo, tiene que aceptar ese miedo al dolor. Realmente tendría que no tener miedo a ese dolor, ¿no? Tendría que aceptar que parte del proceso del crecimiento es la ruptura interior. Yo siempre digo que en el proceso nuestro yo me desfragmenté y me volví a montar en una cosa nueva. Exacto. Y eso duele. Y eso da miedo, eso duele, porque siempre la mente te va a decir que tienes que estar en una zona de confort. Porque, exacto, cuando hablamos de crecimientos limitantes, realmente hay que primeramente ser conscientes que los tenemos. Eso creo que ya va acompañado con un dolor, porque un dolor de darnos cuenta, ¿no? Chacho, que avergonzado me siento, que he hecho, cuánto tiempo he perdido. Y creo que después la siguiente fase es, cuando ya los tenemos cubiertos y sabemos dónde están,
es deshacerlos, ¿no? Como tú bien has dicho, estoy abierto a que me destruyes, ¿no? Que me rompes en 20.000 pedazos como el Lego, ¿no? Vamos a montar otra cosa. Exacto, hemos deshecho todo ese montón de piezas de Lego y están sueltas y ahora vamos otra vez a construir un nuevo hombre con otra firmeza, ¿no? Y el equilibrio que siempre hablamos, ¿no? Sobre ese miedo, es decir, yo por lo menos, a mí lo que me ha quitado mucho ese miedo es la estructura, lo que hemos hablado del principio, es decir, una persona con un equilibrio y una estructura, el miedo es muy complicado que entre ahí. Entonces, si trabajas a partir de esos dos puntos, tanto en tu trabajo, en tu vida o donde tú quieras, el avance es monumental. Ya. Yo lo expreso muchas veces a través de mis manos, ¿no? Si eso es total confianza, si yo tengo los dedos entrelazados entre mis dos manos, si no hay fisuras, aunque mi entorno, como bien has dicho al principio, ¿no? Si mi entorno está apestado de miedo y que hay un montón de personas y situaciones que están llenos de miedos, si yo en mi parte interna lo tengo todo afianzado, si yo no tengo fisuras interiores, el miedo no puede entrar. Y creo que es una de las cosas que depende de nosotros, Sí. ¿no? Porque creo que hay muchas personas en la sociedad, Leo, que al final dicen, sí, pero es que yo soy de una clase X, es que yo no tengo esas oportunidades, es que yo no he nacido en una empresa familiar, es que yo no he podido estudiar. Yo creo que existen muchos es que sí, y creo que existen, quizás lo podemos llamar excusas, ¿no? Donde realmente ponemos el poder en todo el entorno y no en nuestro interior, para cambiar nuestro entorno, para cambiar esos miedos, para realmente romper esos moldes, romper estas creencias autolimitantes, lo que hay que hacer es afianzar todo este compuesto de pedacitos en nosotros mismos, ¿no? Y después ya llegas a un punto, y creo que tú también en muchos momentos sientes eso, cuando tú ya te sientes aferrado por dentro, te sientes como una roca, te sientes como un pedazo de granito, de mármol, sin fisuras, entonces ya de repente... La libertad. Ya de repente dices, bueno, ¿en qué proyecto nos vamos a meter? ¿No? Porque ya no hay miedos, solamente hay confianza, ¿no? Yeah. Yo, cuando hablamos de estas cosas, siempre me acuerdo de Horacio Pagani, el dueño de la marca de Pagani, que claro, yo siempre hablo de que la vida te da unas cartas y tú juegas al juego de la vida con las cartas que te da, ¿no? Y depende de ti cómo estés jugando y lo que te estés preocupando en ganar el juego, ¿no? Y siempre pienso en ese hombre porque ese hombre es un argentino que quería crear coches como Ferrari o Lamborghini. Que era un tío en Argentina. Y claro, empiezas a ver la proyección que tiene ese hombre y te das cuenta que estudia, que tal, que no sé qué, y acaba en Italia fabricando coches increíbles, como un argentino del otro lado del mundo que cogía revistas de coches cada X tiempo, se fijaba en los diseños y le encantaba y tal, acabó haciendo de los coches más caros del mundo, ¿no? O sea, esa evolución es porque incluso con las cartas malas, que llamo yo siempre, porque siempre ponen el dicho de no, porque si empiezas con dinero, si empiezas con no sé qué, y yo siempre digo lo mismo, ¿cuánta gente conoces que son hijos de ricos y acaban fatal, o hijos de pobres que acaban muy, muy, muy ricos? O sea, el balance quizás de gente de padres ricos que acaban pobres es más alto que el de pobres que acaban bien o con mucho dinero. Que si seguro que si se hace algún cálculo verás que lo que te digo es real, porque al final son los valores de ese granito que estás diciendo tú, ¿no? De que si es sólido, no tienes miedo, te han educado correctamente y a jugar tus cartas, puedes llegar, sí, pero te vas a tener que sacrificar, vas a tener que asumir cosas que te van a doler. Esos son los pasos que la gente no hace. Y esa es la clave de quitar el miedo, de superarte y de llegar donde tú quieres llegar. Y ese granito, ¿no? Porque creo que es guapo de verlo así, de simbolizarlo así. Ese hombre en una tierra lejana al sur de América, en Argentina. Es que si lo piensas es una locura. Claro, probablemente lo que hacía, y creo que es la raíz de realmente alcanzar los objetivos que nos queremos meter y que nos queremos prometer, es
ese diálogo interior que este hombre probablemente en un espejito en su pequeño baño en Argentina, en Rosario o no sé dónde, ahí en este país grande, se decía, yo algún día lo voy a conseguir, ¿no? Porque creo que eso es lo grande, ¿no? Y eso lo grande es en un baño pequeño con un espejito sucio, que este hombre decía, algún día te verás o yo me veré ahí, ¿no? Porque creo que donde nace esa confianza interna, ese diálogo interno que realmente no tiene miedo, que tiene confianza, aunque en ese momento cuando este señor está en ese baño chiquitito mirándose en un espejo y no tiene ese imperio y todavía no están en Italia fabricando estos coches de gama alta, allí sí creo que ya él está empezando ahí está la semilla para que crezca lo que pasó después, sí. Exacto, este gran sueño, ¿no? Y creo que lo tenemos todos, ¿no? Creo que la gran mayoría de las personas en la vida tenemos baños. Significa, creo que todos tenemos un espejito en el baño, uno más grande, uno más pequeño, pero todos tenemos, para coger ese simbolismo del baño y del espejo, yo creo que todos tenemos, y si no tenemos que buscarlo, momentos donde tenemos que hablarnos y momentos donde realmente, sin miedo, con total apertura, con total desparpajo, decir lo que realmente queremos. Porque existe también una creencia, y creo que es parte de una sabiduría universal, es lo que un humano, lo que una persona es capaz de decir, es lo que algún día será capaz de conquistar, ¿no? Si nosotros no somos capaces de decirnos a nosotros mismos los sueños sin tabujos, sin miedos, sin vergüenzas, creo que es la primera transparencia donde nace esa total confianza, ¿no? Porque creo que muchas personas, Leo, quizás nunca se han dicho a sí mismos los sueños que quieren lograr, ¿no? O que también realmente no están dispuestos a hacerlo, por ejemplo. Yo qué sé, mucha gente quiere tener el cuerpo perfecto, ¿vale? ¿Realmente estás dispuesto a conseguir el cuerpo perfecto? Es decir, mucha gente quiere muchas cosas, pero lo importante es que tú estés dispuesto a trabajar y a luchar por conseguir eso. Si tú realmente estás dispuesto a hacerlo, lucha y vete, pero no te quedes en el puesto de quiero esto, pero no estoy dispuesto a sacrificarme. No, no, no. La vida no es así. La vida es, ¿qué estás dispuesto? ¿Tú quieres llegar ahí arriba? Sí. Pues ponte a luchar. Y si dentro de esa lucha una de tus limitaciones es el miedo, es la opinión de los demás, son pequeños escalones que te van restando a llegar al objetivo. Pero realmente cuando tú quieres un objetivo, no te para nadie. Yo sé casos, sin ser el mío, por ejemplo, yo qué sé, personas conozco una chica que su fisionomía no era para el cuerpo típico de una modelo y tal. No es que quisiera ser modelo, pero sí quería tener el cuerpo perfecto. Entonces con el tiempo yo vi cómo esa persona empezó a sacrificarse, que si dietas, que si entrenamiento todos los días, que la gente se cree que eso es un proceso de un par de meses. No, estamos hablando de años. Incluso tener que operarte, cosas porque quieres un objetivo. ¿Será sano o no será sano? Ya esa definición no la digo yo. Pero al final de todo, la esencia de un objetivo es saber que te vas a tener que sacrificar y que vas a tener que sufrir y que el miedo está ahí, sí, pero si no lo rompes, no sube. Eso es así. Y lo he visto miles de veces. Y cuando lo estás contando, porque realmente te estoy escuchando y es como ves ese sueño, ves esa meta, ves ese objetivo, lo tienes muy, muy claro que lo quieres conseguir y realmente lo que vas a hacer es comprometerte, ¿no? Y el compromiso, porque creo que esto es la diferencia que me cuentas, el compromiso al final, que tú te vas a implicar en alma y espíritu, con todo tu intelectual, tú vas a implicar y te vas a muerte para alcanzar este objetivo, ¿no? Esa chica que encima es capaz no solamente llevar cambios nutritivos y cambios en sus hábitos alimenticios, pero llegar hasta operarse, porque ella realmente quiere conseguir este sueño. Wow, claro. Yo lo llamo, y quizás suena muy raro, ¿no? Pero creo que las grandes personas, los grandes hombres o grandes mujeres, ¿no? Pero las grandes personas, al final, en cierta manera, se convierten en unos frikis, ¿no? Totalmente. Claro, porque yo creo que un friki... Sí. Exacto, un friki es yo quiero esto, ¿no? Y la persona dice, bueno, pero no, eso, ¿no? Sí. Claro, es como un niño
de 3, 4, 5 años, los niños al final también creo que son frikis, ¿no? Si quieren un chupa chup, y los niños no paran hasta que alguien le dé, mamá o papá le dé el chupa chup, ¿no? Yo creo que es esto porque los niños consiguen realmente lo que se proponen. Y nosotros ya no somos tan niños, somos ya personas adultas, igual que muchas otras personas en el planeta, pero dentro de nosotros llevamos ese niño, ¿no? Y despertar ese friki niño dentro de nosotros para decir, yo quiero ese chupa chup, yo quiero alcanzar ser CEO de esta empresa familiar, yo quiero alcanzar estas metas a nivel profesional, personal, familiar, deportivo, pero es eso, ¿no? Es olvidarnos de todo y enfocarnos sin miedo, con total confianza, ir a por tu meta, ¿no? Y ahí el no existe. Solamente existe el sí, o el sí, o el sí. Ese chupa chup, sí, o sí, o sí, o sí, o sí va a ser mío, ¿no? Sí. Y no sé, ese ser friki, probablemente de ahí muchas personas, yo qué sé, hay muchas personas dan un paso atrás, ¿no? Las personas que no alcanzan sus objetivos, las personas que realmente viven su vida metidos en una mediocridad. Pero esas personas normalmente o no han tenido un apoyo donde poder saltar al otro lado. Muchas personas viven así porque no tienen la capacidad, a lo mejor, de afrontar ese miedo, que hay muchísima gente así. O sea, yo era así. O sea, yo era una persona que tenía todos los miedos alrededor y no sabía cómo afrontar y cómo superarlos. O sea, si no tienes a alguien que te saque con una palanca y te haga ver otro mundo, es muy difícil. O sea, Lo que pasa no es sale que de uno mismo, no sale solo. Exacto, lo que pasa es que tú pediste esa carta. Sí. Exacto, nadie te la ha dado. Ya. Nadie te tocó la puerta para decir, Ya. mira, aquí hay un experto, aquí hay alguien que realmente te pueda ayudar a que tenga esa concienciación, alguien que te pueda romper esas creencias limitantes, romper ese miedo, y alguien que te pueda llenar de confianza. Al final tú fuiste a ir en búsqueda de tu éxito. Sí. Y al final vuelvo otra vez a lo que compartiste antes, ¿no? Me encantó ese plano de decir, bueno, todos jugamos la vida y todos tenemos cartas, ¿no? ¿Crees realmente, Leo, que todos tenemos las cartas para jugar nuestra vida, a nuestra manera, alcanzar los sueños que tenemos? Yo creo que sí, pero también hay que pensar que dentro de esa baraja inicial que tienes, las cartas las sueltas y entran nuevas. Entonces tú decides qué cartas sueltas y cuáles entran nuevas. Cuando tú en tu baraja decides que cualquier carta puede entrar, es igual de terrible que soltar todas tus cartas. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene esa baraja, algunos muy malas, otras muy buenas, pero el juego es la vida. O sea, que si tú no manejas bien esa baraja, bajo el miedo, bajo el sentirte de que tu mano debería de... ¿Cuánta gente he conocido yo de, no, pero es que si yo hubiera nacido en una casa rica, pues yo hubiera tenido no sé qué, o si yo hubiera sido el hijo de no sé quién, pues... Al final no. Significa, en tu juego de cartas, tú pediste una carta. Y esa carta... Esa carta eras tú, claro. Exacto. Pero porque yo soy una persona que incluso en las contrataciones, siempre lo digo, contrata a los mejores y que hagan lo que quieran. Es decir, si contratas a gente muy buena, al final ellos hacen su trabajo y son buenos. Los estás contratando porque son buenos. Que fue cuando nosotros nos conocimos por primera vez, no sé si tampoco podemos contar esto, pero lo que te hice fue ponerte una persona muy negativa y muy positiva. Y yo escuchaba. ¿Te acuerdas de ese día? Total. Entonces, ahí lo que estaba era evaluando dónde estabas tú. Entonces, cuando vi el fondo tuyo, a lo mejor eso de mucha capacidad de ver a gente y que conocer cómo trabajan y tal, vi que me iba a dar una buena carta. Entonces, ahí fue cuando dije, la incorporo al mazo y veo cómo voy jugando. Porque al final que querías detectar es... Si eres un eso charlatán. Es confianza. Sí, si eres un charlatán, a ver qué me vas a contar, que es lo que abunda en el mundo del coaching. Exacto, y cuando dices charlatán, probablemente eso abunda en el mundo del coaching y en el mundo general, pero la palabra antagónico a charlatán es una persona auténtica. Sí. Una persona que lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo que hace. Y lo que sabe. Y lo que sabe es la clave. Está en total coherencia. Correcto. Está en total equilibrio, ¿no? Sin fisuras. Y lo que, claro, porque yo, cuando tú llegaste, yo era una persona muy negativa y muy miedosa, entonces yo... Intoxicado por tu mundo exterior. Totalmente. Y yo
analicé todo tu entorno, es decir, el equipo que tienes, ¿no? Isabel, a Ricardo, entonces yo veía que todos eran del mismo palo. Y digo yo, no, esto aquí me va a aportar muchísimo. Y cuando yo vi no solo esa seriedad, sino ese sin fisuras que dices tú, ahí fue cuando ya no me costó nada abrirme. Digo, esto es lo que hay, Rudy. Enséñame cómo lidiar con estas cosas. Compartir un poco también, y creo que es interesante también, ya me conoces, ¿no? Pero compartir mi punto de vista es cuando trato a ayudar a las personas de romper esos moldes, esas creencias limitantes, esos miedos, me veo muchas veces como un cirujano que tiene un bisturí en la mano, un bisturí muy, muy, muy afilado, y veo el cuerpo, ¿no? Veo el cuerpo, sé dónde tengo que operar y corto sin miedo. Significa, esos cortes sin miedo, cuando hablamos de un corte sin titubear, claro, si no, imagínate la raja que hago una persona operándole, ¿no? Entonces, creo que el bisturí tiene que ser sumamente afilado para operar de calidad. Y ese sumamente afilado lo comparo con total confianza, ¿no? Con total confianza de decir las cosas que son, ¿no? Sabes, muchas veces también cuando hablo las cosas digo, wow, ¿y cómo lo voy a decir? Bueno, realmente el bisturí sigue estando muy afilado, pero quiero utilizar un tipo de anestesia, ¿no? Porque sabiendo que la claridad, la transparencia, los conceptos muchas veces duelen, ¿no? Duelen mucho, sí. Exacto, sí. Y claro, exacto, sí, y duelen, porque sé muy bien de primera persona cuánto cuesta quitar una creencia limitante, ¿no? O un hábito, o es que es complicado y es lo que tú dices, que una vez que entra el bisturí y cortas rápido, ahí duele mucho menos. Sí, claro, que pero lo que duele está mucho pasando, menos claro. que un serrucho no afilado, ¿no? Claro, pero lógicamente es un corte fino y, bueno, un poco de anestesia a veces no es malo, ¿no? Sí, ese darnos cuenta muchas veces es bastante potente, ¿no? A mí el tema de los factores limitantes, yo siempre te cuento la misma historia, ¿no? Que cuando yo empecé en la empresa y tal, yo lo que veía era que todo el terreno, o sea, es como si tú empiezas en una granja y yo veía que estaba todo sin sembrar. Y decía, pero Dios mío, si es que aquí te puedes comer el mundo. Y yo me agobiaba porque uno piensa que está todo inventado y que está todo hecho y que hay mucha gente en el mundo, sí, pero ¿cuántos hay dispuestos a cosechar todo eso? ¿Cuántos están dispuestos a coger y trabajar la tierra y lucharla y sacarla adelante? Eso ya no hay tanto, que es lo que me di yo cuenta. Entonces, claro, cuando vi que a lo mejor parte de mi competencia eran todos un desastre, yo decía, es que aquí, con la metodología nuestra familiar de casi 80 años, que por eso llevamos lo que llevamos y tenemos los clientes que tenemos y todo esto, digo, es que me puedo comer casi cualquier cosa. Y eso fue parte de mi limitante, o sea, la limitación era mi pensamiento enorme. Porque cuando tú piensas así tan grande, dices tú, ¿y cómo hago una infraestructura así? ¿Y cómo hago todo esto? A mí me agobiaba. Y eso con todos los miedos. O sea, la fase en la que estoy ahora mismo, que no es esa, es la de consolidación, ¿no? Que llega un momento que dices tú, para porque te desequilibra en la vida. Entonces, ¿necesito más? No. O sea, no necesito más, pero el querer tocar la cima te hace pensar que tienes que hacer 10.000 cosas y sacrificar a tu familia. ¿Y cuántos empresarios hay que solo tienen el trabajo y las familias desmoronadas? ¿Y para qué? O sea, el miedo a perder tu estatus, porque ese es otro tipo de miedo, que no lo hemos hablado, ¿no? Que el miedo a perder un estatus de usted, don fulanito o don menganito, y si no estás en el negocio, pues no eres don fulanito o don menganito. ¿Y realmente eso importa cuando no tienes vida o no tienes familia? Porque con qué facilidad, cuando lo estás diciendo así, es con qué facilidad empiezas desde una parte de miedo que es un desequilibrio, alcanzas un equilibrio y con qué facilidad entras en otro tipo de desequilibrio. Sí. Y creo que el balance o el juego de las cartas, el juego de la vida, es intentar siempre encontrar ese equilibrio, ¿no? Siempre encontrar esa autenticidad, esa esencia. El triplete, ¿no? Trabajo, familia, salud personal. ¿No?
Y es que siempre a lo mejor en este tipo de conversaciones siempre se habla de la persona que no ha llegado a su éxito, ¿no? Pero también hay que hablar de la persona que ha llegado a su éxito y se ha destruido. Que eso parece que no, pero hay muchísimo. Yeah. O sea, gente que sube, 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 sube y cuando llega arriba a lo mejor se relaciona con gente muy complicada o su vida se va por el sumidero y acaban peor que cuando estaban al principio luchando para conseguirlo. Yeah. Porque tenían un objetivo noble y tal, pero cuando llegan arriba se diluye en ese pensamiento de que el dinero es tu nuevo Dios y que si no lo tienes no vales nada. Con el intento de conseguir desde el miedo la confianza, de repente entran en un excesivo confianza o la confianza metido en una cuenta bancaria, ¿no? Bueno, tengo los números es lo que me da que Exacto, confianza. entonces eso me da esa confianza, pero ahí la confianza ya no es una parte interna, ahí la confianza, una cuenta bancaria o un coche, una casa, una empresa, al final también es externo, ¿no? Sí, y no es nada, no te representa nada. Yo siempre digo lo mismo, si a mí me quitaran todo ahora, ¿podría volver a salir adelante? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque son los valores que yo tengo, o sea, que mi granito interno, como dices tú, sea ese valor de buscar el equilibrio y buscar la prosperidad, pero dentro de ese equilibrio. O sea, yo admiro, para que se me entienda bien, yo admiro más a una persona que tiene su familia, que la cuida, que tiene una pequeña charcutería en un pueblo y que le da un rendimiento económico, pero vive bien, no hace falta ni que tenga lujo, sino que cuida a su familia, se cuida a sí mismo y sus empleados están bien cuidados, que un CEO que tenga 80 empleados, los tenga reventados, y no, a mí no me vale ese tipo de empresa. Yo por lo menos no podría dormir así. No puedo. Leo, muchas gracias, ¿no? Estos ratos son, creo que muy enriquecedores para ambos, compartir esas ideas, compartir crecimiento, porque al final es lo que estamos haciendo ambos, ¿no? Crecer, y creo que el crecimiento es continuo, ¿no? Por lo tanto, gracias. Gracias. De nuevo. Bueno. Bien. Bueno, Gracias. nada, A seguir bien. Bueno.